el ciclo del oxígeno. Nosotros reconocemos de que este ciclo nos ha permitido la vida por mucho tiempo. El oxígeno se hace referencia de que es un gas que no ha existido siempre. Hace 10.000 millones de años el oxígeno no había, no existía más bien. Había metano, había amoníaco, había el dióxido de carbono. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Con el hecho de que se presenta el agua, que ya vimos en el ciclo del agua, se generó la molécula H2O, lo que permitió que se exista un ciclo del agua y a su vez se vaya generando oxígeno. El oxígeno nunca se encuentra con un solo átomo. El oxígeno es una molécula diatómica, es decir, el oxígeno que ustedes conocieron en la escuela, que era el O, ya no se presenta como O en la naturaleza, sino O2. ¿Sí? O2. Siempre en química, en biología, verán O2. ¿Qué significa el oxígeno? Es que el oxígeno, naturalmente, lo que se ve en la naturaleza no es O solamente, sino O2. Por eso se llama diatómica. Bien. Este gas de oxígeno presente en la atmósfera proviene de la fotosíntesis. Ese es el proceso que hacen las plantas, lo cual expulsa, ¿sí? Lo que para la planta es tóxico es el oxígeno. Por eso expulsa. Lo que ella introduce mediante la fotosíntesis es un dióxido de carbono, que es todo lo contrario a lo que nosotros hacemos. Nosotros, al exhalar, botamos dióxido de carbono, no botamos oxígeno. Entonces, la planta principalmente es la productora de este gas nocivo para ella, que para nosotros realmente repercute en nuestra existencia. Es decir, si bajan los niveles de oxígeno, vamos a dejar de existir. Y si suben los niveles de oxígeno, prácticamente vamos a perpetuar nuestra vida. Vamos a seguir viviendo. ¿Por qué digo esto? Hablando de lo biológicamente, hoy día se está cortando el pulmón, Grace, de todo el planeta. La deforestación, los incendios forestales se están haciendo que se tale prácticamente la mayoría de ese laboratorio que es el que nos produce oxígeno. Y debemos estar conscientes que tanto las algas, las plantas y el fitoplancton de los océanos y lagos son que nos producen oxígeno. Cuando hablamos de fitoplancton, son micromoléculas orgánicas que se encuentran en el mar, que sirven de alimento para los peces, para los crustáceos y todos esos animales acuáticos, que ellos también lo que hacen es la fotosíntesis. El oxígeno, y hablando en materia, ¿sí? Química, bueno, este es lo que permite la descomposición, porque el oxígeno en sí lo que genera es una oxidación de muchas moléculas. Y aquí vamos a entrar a ese tema. Los organismos descomponedores que requieren de oxígeno para realizar sus reacciones químicas se conocen como, mira, aeróbicos. Los descomponedores que hemos escuchado anteriormente, que son parte del ciclo de vida, los ciclos biogeoquímicos, necesitan este elemento. Y a esto se le llaman aeróbicos. Los que no necesitan este elemento se llaman anaeróbicos, que también está en el párrafo, ¿sí? Por aquí está, anaeróbico. Lo que quiero es que ustedes reconozcan que el oxígeno es tan importante como elemento dentro de todos los ciclos porque le da vida a estos descomponedores, ¿sí? Miren aquí este recuadro que es interesante. La materia orgánica que nosotros conocemos y que nosotros poseemos, gracias a introducir esa molécula diatómica que es el oxígeno, genera una descomposición. Ya estoy hablando de metabolismo. Estoy hablando de que nosotros, al respirar, lo que hacemos una reacción química con toda esa materia que introduce y se oxida. Aquí te puedes dar un ejemplo. Si han cogido una manzana, un guineo, y lo han partido, por ejemplo, el guineo, después de 1 o 2 horas, ¿qué ves? Que ya no tiene el mismo color. ¿Qué es lo que ha pasado? Una reacción química. Y a esto se le llama oxidación. La manzana, tú la partes en 2. ¿Qué ocurre? Después de media hora ya no tiene el mismo color y se generó una descomposición, una oxidación. ¿Gracias a qué?
Mira aquí. Gracias a un proceso de los descomponedores aeróbicos que producen ¿qué? El CO2. ¿Entendemos ahora cómo es el procedimiento químico que involucra el oxígeno? El oxígeno es un oxidante de la materia orgánica. Genera un proceso que se llama descomposición gracias a este proceso aeróbico. Como ya hemos visto, hay descomponedores que no los vemos porque son microscópicos, y esto lo que genera es el dióxido de carbono y es parte del ciclo del oxígeno. Ya es muy distinto a lo que ustedes escucharon en escuela, que solamente uno respira, uno exhala, la planta lo absorbe y nos bota oxígeno. Ya no, ya involucra algo más. El oxígeno oxida la materia orgánica, es parte de un reactivo que produce una reacción química. Este oxígeno, hoy, ¿sí? No siempre, hoy ya lo tenemos 21% de la atmósfera. ¿Por qué digo hoy? Y recalco ese tema, porque anteriormente no había oxígeno según los científicos. Y como estamos yendo, ya la cantidad del 21% está disminuyendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente se está destruyendo el laboratorio que crea el oxígeno, que son las plantas. Muchos de nosotros no sabemos ni qué es una reforestación. ¿Quién de ustedes ha sembrado una planta? ¿Quién de ustedes ha talado una planta? Ya algunos alzan la mano. La mayoría de personas no reconocemos a este elemento como algo básico, y la industria del oxígeno son las plantas y todo lo que tiene fotosíntesis. Bien, también se encuentra en el mar. Los animales acuáticos consumen oxígeno en el agua. Acuérdate que la molécula H2O nos da a conocer que existe oxígeno en su composición molecular. ¿Qué quiere decir? Que estos animales acuáticos o plantas acuáticas también adquieren ese oxígeno que se encuentran en cantidades de 1.0 milímetros en un litro. Significa que también hay oxígeno, ese gas gris, dentro de un litro de agua. En algunas zonas también existe 8.5, ¿sí?, milímetros de oxígeno dentro de un litro. Todo de acuerdo a la afluencia. Por ejemplo, en los lagos no hay oxigenación, pero en los ríos, se han ido al río, cuando ustedes van allá, ven que hay un proceso de oxigenación, que prácticamente tú puedes ver cómo el agua vuelve de nuevo a oxigenarse, y todo dependerá de las circunstancias que existan estos parámetros. Dentro del agua, el oxígeno que se encuentra en el agua. Por eso dice oscila. Puede ser de 1 a 8.5. Bien, este es el gas más importante desde el punto de vista biológico, ya que es utilizado por todos los seres vivos para la respiración. Todos. Imagínense, si el nivel del oxígeno desaparece, vamos a entrar en una competencia. Hoy por hoy, yo puedo decir de que ya se está comprando oxígeno. En esta pandemia, la gente se moría por falta de oxígeno. Pero tú me dirás, ¿tengo oxígeno? Claro que tienes oxígeno, pero no es el oxígeno que necesitamos para respirar. Hoy podemos ver que la contaminación ha aumentado así, vertiginosamente, que debemos prestar atención a este elemento que es el oxígeno. Bien, puede encontrarse sí, libre en la atmósfera, pero como molécula diatómica, o dos, es decir, dos átomos de oxígeno, o formando parte de los compuestos que son los más, en porcentaje, hablamos de 70-80% de lo que hay en el planeta es agua, y ahí nosotros también encontramos el oxígeno. Renato, háblanos acerca del movimiento del oxígeno. El movimiento del oxígeno desde los seres vivos hacia la atmósfera y el agua, y luego otra vez hacia los seres vivos. Se conoce como ciclo del oxígeno. Este es estrechamente Correcto. vinculado al del carbono, pues el proceso de fotosíntesis en el de las plantas asimilan este ejemplo. Supone también devolución de oxígeno a la atmósfera. Así es. Y el proceso de respiración ocasiona el efecto contrario.
Es lo que ustedes ya saben, el ciclo del oxígeno, nosotros lo respiramos, respiramos y exhalamos y la planta lo elabora. Pero vamos a hablar ya de este aspecto químico. Mira lo que se encuentra ahí en tu libro, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre realmente? Nosotros aquí tenemos, a ver, un poco de química, préstame atención acá, que esto es nuevo para ti. Aquí tenemos dióxido de carbono, 2, di, óxido, oxígeno, carbono, ¿sí? Aquí este 6 dice 6 moléculas de dióxido de carbono, lo tiene la planta más 6 moléculas de H2O, que es el agua, y se genera este proceso que se llama fotosíntesis. ¿Qué es lo que genera? Glucosa. ¿Qué es la glucosa? El azúcar que se encuentra dentro de la planta. ¿Qué quiere decir con eso? Que incorpora oxígeno también dentro de las moléculas vegetales. ¿Sí? Y como tóxico para la planta expulsa el oxígeno en 6 moléculas de oxígeno. Así funciona la fotosíntesis. En el caso de nosotros es muy distinto. Nosotros ya tenemos incorporado lo que es glucosa. También consumimos glucosa. Pero como les dije anteriormente, la materia orgánica más el oxígeno, ¿sí? Genera un proceso de oxidación. Oxidación. Y nosotros también entramos a un proceso que es respiración. ¿Sí? Cuando tú respiras, lo que permites es que se genere el metabolismo, que se genere un proceso que nosotros le denominamos respiración y es a su vez generar dióxido de carbono más agua. ¿Qué haces con el dióxido de carbono? Es algo tóxico y nosotros lo expulsamos. Mientras tanto, en nuestro cuerpo se va inoculando lo que es agua. Ojo aquí con ese detalle. No quiere decir que todo nuestro cuerpo es agua. Ustedes reconocen que el 70-80% de nosotros tiene agua. Pero el exceso de agua mediante un proceso que se llama homeostasis, que es regulación del agua, lo que hace es nuestros riñones filtran eso y lo vamos a orinar. ¿Sí? Entonces, ahora ya entendemos cómo está involucrado este átomo de oxígeno. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? La capa de ozono, o también llamado ozonosfera. Esta capa de ozono es esencial para la vida. Muchos de nosotros debemos recordar que es la unión de átomos de oxígeno. Y aquí tenemos la fórmula del ozono, O3. O3. ¿Cómo se genera esa capa de ozono? Bien, esta molécula se forma debido a que las moléculas de oxígeno, mira, que se encuentran en la atmósfera de forma diatómica, se sabe separar. Ojo con ese detalle. Se sabe separar, decir el átomo O, por un lado, el otro átomo, gracias a esto, la radiación ultravioleta que lo genera el Sol. Cuando se separan, ese oxígeno separado se va a enlazar inmediatamente con el O2 y forma el conocido O3 que se denomina el ozono. Esto forma una capa. Hoy por hoy le estamos dando mucho hincapié a este tema. Algunos de ustedes escuchan de ozono, pero lastimosamente eso es lo que nos va a dar más vida al ser humano. Y digo lastimosamente porque algunos de ustedes o algunas personas dicen, sí, está la capa de ozono, pero no sabemos ni para qué sirve, cómo debemos cuidarlo y si realmente es necesario. Lea por favor aquí, necesito un lector, Alexander Jiménez. ¿Por qué debemos darle importancia a este tema que es la capa de ozono? Ahí donde estoy subrayando en rojo, puedes leer cuando dice lamentablemente. Lamentablemente, este equilibrio se ve alterado por la presencia de ciertos compuestos químicos, conocidos como CFC, gases clorofluorocarbonos, que provocan una destrucción a mayor velocidad que la formación de O3. Los CFC se producen en la industria de aerosoles, perfumes, sistemas de refrigeración, aires acondicionados, extintores de incendios y otros. Muchas gracias, buena lectura.
Entonces, debemos reconocer que la industria o el proceso del hombre, ¿sí? Esas actividades antropogénicas están destruyendo esa capa que es para nosotros vida. Este clorofluorocarbonos, que necesito que se lo aprendan de memoria, CFC, significa esa cantidad de gases donde se encuentra el cloro, el fluoro y el carbono. Al mezclarlo, lo que hace es la destrucción prácticamente de esa capa de ozono. ¿Sabían ustedes que se habla que en la zona polar, vamos a ver después, ya se está destruyendo la capa de ozono que es del tamaño de los Estados Unidos? Y sigue en aumento. Y va a seguir en aumento. Va a seguir en aumento si no hacemos conciencia. Mira lo que dice aquí. La destrucción de la capa de ozono lleva consigo el aumento de la radiación UV ultravioleta a nivel del suelo, lo que va a impactar no solamente, Daniel Mera, contra las bacterias, como se ve ahí. No va a impactar solamente sobre las plantas, sobre las personas. Y hoy por hoy estamos sufriendo cambios. Aquí está, casos de cáncer en la piel. Solamente para darle importancia, mira lo que está ocurriendo. A nivel